Camarada, existe un dolor sigiloso que muchos padres padecen, pero que raramente comparten. El dolor de percatarse de que sus hijos, antes tan pequeños, tan dependientes, tan necesitados de cuidados y orientación, han crecido. Y al crecer, no solo ha cambiado su cuerpo, sino también su forma de tratar a quienes los criaron. Tal vez conozcas este dolor. Tal vez, como tantas madres y padres, has pasado tu vida entera dedicada a tus hijos. Has cambiado noches de sueño por fiebres, has cambiado planes por necesidades, has cambiado las palabras por el silencio para mantener la paz. Has hecho todo lo posible, y a menudo lo imposible, para que tuvieran lo mejor. Y ahora, cuando lo único que anhelas es que te escuchen, que te respeten, que te tengan en cuenta, lo que obtienes es frialdad, indiferencia, desprecio. Intentas aconsejar y te interrumpen. Intentas compartir y te ignoran. A veces, incluso te corrigen, como si todo lo que habías vivido hasta entonces hubiera perdido su valor. Y empiezas a preguntarte, ¿en qué me he equivocado? En este punto, es habitual intentar forzar el respeto, recordar todo lo que has hecho, exigir reconocimiento, señalar los años de sacrificio. Pero la mayoría de las veces, esto no funciona, y lo que era dolor se convierte en herida. Lo que era una búsqueda de conexión se convierte en resentimiento. Con esto en mente, Confucio, uno de los mayores sabios que ha conocido la humanidad, dijo una vez: cuando el río se entrega demasiado, se convierte en lodo. Cuando el padre se inclina demasiado, desaparece en la tierra. Estas palabras encierran una profunda verdad. Cuando te anulas para mantener el afecto, enseñas a los demás a olvidarte. No por maldad, sino porque el ser humano, por naturaleza, tiende a valorar lo que le impone una presencia, no solo la amabilidad. Pero he aquí algo que quizá aún no hayas oído. El respeto se puede recuperar. Y aún mejor, no depende de que tus hijos cambien. Empieza por ti. Sí, aún puedes transformar la forma en que te ven. Todavía puedes inspirar respeto sin gritar, sin pelear, sin humillarte. Pero para ello necesitas un cambio de actitud, una reconexión con tu dignidad. De eso trata este vídeo. No de imposición, sino de transformación. No de daño, sino de reencuentro. Aprenderás 7 enseñanzas inspiradas en la sabiduría de Confucio que pueden cambiar por completo la dinámica entre tú y tus hijos. 7 pasos que no requieren que ellos hagan nada por ti, pero sí que tú hagas algo por ti mismo. Estas enseñanzas no son consejos genéricos, son verdades profundas, sencillas pero poderosas. Y si decides recorrer este camino, puede que te des cuenta de que el respeto que parecía perdido solo estaba latente, esperando a que recordaras quién eres. Este vídeo no es una crítica a tus hijos. Es una invitación a que vuelvas a ser quien eras antes de desconectar, antes de callarte, antes de creer que amar significa aceptarlo todo, incluso la falta de respeto. Te darás cuenta de que el silencio puede ser noble, pero que a veces grita sumisión. Te darás cuenta de que dar es hermoso, pero que dar sin reconocimiento es vaciarse. Recordarás que vivir para uno mismo no es egoísmo, es un ejemplo. Y lo más importante, se darán cuenta de que, incluso sin retroceder en el tiempo, todavía es posible reconstruir las relaciones, no con exigencias, sino con la autoridad silenciosa de quien se honra a sí mismo. Así que respira hondo y ven conmigo, porque ahora empieza el primer paso. Paso 1. Deja de buscar aprobación. Durante mucho tiempo, creíste que complacer era la forma correcta de conservar el amor de tus hijos, y es comprensible. Al fin y al cabo, desde que nacieron, lo único que hiciste fue tratar de protegerlos, alimentarlos, vestirlos, apoyarlos. Con el tiempo, esto se ha convertido en una especie de instinto, darles lo que necesitan,
aunque te cueste la paz. Querías ser comprensivo, querías evitar discusiones. Cediste en las cosas pequeñas, luego en las grandes. Perdonaste deslices, aceptaste palabras malsonantes, ignoraste actitudes irrespetuosas, todo en nombre del amor. Pero lo que nadie te dijo, o tal vez preferiste no ver, es que este esfuerzo continuo por agradar tiene un alto coste, un coste invisible pero real, la erosión de tu autoridad. Cuanto más te esfuerzas por ser aceptado, más te alejas de lo que genera respeto. Porque el respeto nace del equilibrio, no de la sumisión. Florece cuando hay límites, cuando hay firmeza. Y cuando lo único que ofreces es aceptación, incluso ante la falta de respeto, lo que estás enseñando, aunque no quieras, es que no mereces que te tomen en serio. Confucio dijo: quien busca ser aceptado por todos, se pierde a sí mismo en el proceso. Y quizá eso es exactamente lo que te ha ocurrido a ti. Poco a poco, tratando de ser el padre comprensivo, dejaste de ser un punto de referencia. Has dejado de ser una presencia. Te has convertido en alguien que cede, alguien que está de acuerdo, alguien que sonríe aunque esté dolido. Pero no tiene por qué ser así. Puedes seguir siendo firme sin ser agresivo. Puedes ser cariñoso sin ser sumiso. Puedes amar y al mismo tiempo adoptar una postura. Y no se trata de ser duro o levantar la voz. Todo lo contrario. La firmeza que inspira respeto es silenciosa. Empieza con la capacidad de decir no cuando es necesario, de rechazar comportamientos que te hacen daño, de no justificarte todo el tiempo, de no sentirte culpable por estar en desacuerdo. Quizá te preguntes, ¿pero si empiezo a imponerme, no se distanciarán aún más mis hijos? Es una duda habitual. También es un temor legítimo. Pero he aquí la verdad. Si se alejan porque has adoptado una postura con dignidad, no será culpa tuya. Es solo el reflejo de un patrón que has permitido durante mucho tiempo y que ahora está siendo desafiado. Y lo más importante, si su amor es verdadero, este distanciamiento será temporal. Porque los hijos que aman, aunque se quejen al principio, aprenden a admirar a los padres que saben valorarse. Puedes, por ejemplo, empezar diciéndole cosas sencillas como: merezco que me traten con respeto. No acepto ese tipo de respuestas. Prefiero hablar cuando estemos más tranquilos. Y luego, permanece en silencio. No des explicaciones, no te desesperes, solo mantén tu postura. Este cambio de postura puede ser incómodo al principio, pero con el tiempo se convierte en algo poderoso. Porque tus hijos se darán cuenta de que has dejado de actuar como alguien que necesita aprobación y has empezado a actuar como alguien que conoce su propia valía. Recuerda, los padres que viven buscando ser queridos suelen ser olvidados, pero los padres que se mantienen firmes, incluso ante el rechazo momentáneo, acaban siendo recordados con reverencia. Porque lo que queda con el tiempo no es la imagen de alguien que se rindió a todo, sino el recuerdo de alguien que tuvo presencia, que tenía voz. No tienes que luchar, no necesitas justificarte, solo necesitas recordar quién eres. El respeto que buscas empieza exactamente ahí, cuando dejas de intentar agradar y empiezas a vivir con dignidad. Paso 2. No discutas, enseña con el ejemplo. Cuando nos sentimos faltados de respeto, es natural intentar reaccionar. Queremos explicar, justificar, demostrar que tenemos razón. Después de todo lo que hemos hecho, parece justo esperar que al menos nos escuchen, que nos escuchen con atención, que respeten nuestras palabras. Y cuando esto no ocurre, cuando nuestros hijos nos cortan, se enfrentan a nosotros o nos tratan con indiferencia, nuestra primera reacción es intentar que nos entiendan a la fuerza. Discutimos, repetimos lo que decimos, subimos el tono y al final nos agotamos. Pero Confucio dijo: quien levanta la voz para que le escuchen, ya ha perdido su autoridad. Y estas palabras encierran una profunda sabiduría. El verdadero respeto
no se construye con argumentos, no se construye con lógica ni con gritos. Viene de la postura, de la presencia, del ejemplo silencioso que no necesita ser explicado porque se sostiene por sí mismo. Probablemente tú mismo lo hayas experimentado. Tal vez hayas llamado a tu hijo o hija para charlar, intentando exponer tu punto de vista con calma, pero en algún momento la conversación se ha convertido en un debate. Y entonces, antes de que te dieras cuenta, estabais intercambiando acusaciones, reviviendo viejas heridas, cada uno intentando tener razón. Al final, nadie ganaba, solo se distanciaban más. Esto se debe a que, la mayoría de las veces, nuestros hijos no están dispuestos a escuchar, sobre todo cuando sienten que les estamos imponiendo nuestra visión. Y cuanto más intentamos convencerles, más resistencia encontramos. Cierran los oídos, endurecen sus gestos y empiezan a reaccionar no al contenido de nuestro discurso, sino a la energía con la que hablamos. Ahora, imagina un escenario diferente. Imagina que, en lugar de discutir, te limitas a hacer una demostración sin palabras cortantes, sin intentar corregir. Simplemente viviendo lo que crees, manteniendo la calma, cuidando de ti mismo, estando presente sin imponer. Esta actitud, con el tiempo, crea algo mucho más poderoso que cualquier discusión. Crea una referencia. Los hijos pueden no estar de acuerdo con tu opinión, pero no pueden ignorar tu coherencia. Puede que se resistan a tus palabras, pero nunca dejarán de notar tu dignidad. Y la dignidad es algo que no se grita, se encarna. Hay una vieja historia sobre un hombre llamado Han, conocido en el pueblo como un padre sabio. Sin embargo, sus hijos adultos empezaron a tratarle con ironía. Se reían de sus tradiciones, ignoraban sus consejos y se burlaban de sus historias. Durante un tiempo, Han intentó convencerlos. Les explicaba, gritó, dijo cosas como: «Habéis olvidado todo lo que he hecho por vosotros». Pero un día se cansó y se calló. No con resentimiento, sino en paz. Comenzó a vivir su vida simplemente, cuidando su jardín, escribiendo sus pensamientos, escuchando sin interrumpir, observando sin juzgar. Y con el tiempo, sus hijos cambiaron. Poco a poco, se fueron acercando. Empezaron a preguntar, a escuchar, a recordar. No porque él insistiera, sino porque en su silencio Han recuperó algo que había perdido. La presencia que impone respeto sin decir una palabra. Esto es lo que llamamos enseñar con el ejemplo. No tienes que responder a cada provocación, no tienes que corregir cada error, no tienes que recordarte todo el tiempo lo que has hecho o lo mucho que te has sacrificado. Lo que sí necesitas es vivir con firmeza. Cuida de ti mismo, mantén tu palabra, demuestra serenidad incluso cuando el ambiente esté tenso. Eso sí que es liderazgo silencioso. Y no confundas silencio con debilidad. El silencio de alguien que está en paz consigo mismo es más ensordecedor que cualquier grito, porque demuestra que no necesitas demostrar nada. Ya sabes quién eres. Poco a poco, tus hijos se darán cuenta. Se darán cuenta de que tu actitud dice más que cualquier frase memorizada, que tu equilibrio es más impactante que cualquier discurso. Y cuando eso ocurra, les habrás enseñado la mayor lección que un padre puede ofrecer, que el respeto no se exige, se inspira con la fuerza de quien camina en paz. Paso 3. Elimine su dependencia emocional. Quizá uno de los sentimientos más difíciles para un padre es darse cuenta de que, con el tiempo, sus hijos han empezado a distanciarse. No abiertamente, no siempre con hostilidad, pero sí con silencio, con la ausencia, con la indiferencia que se instala poco a poco, día tras día, sin una explicación clara. De repente, las llamadas telefónicas se vuelven raras, las visitas cada vez más escasas, los mensajes cortos, el afecto escaso. Empiezas a darte cuenta de que has llegado a esperarlos. Esperas una llamada,
una invitación, un ¿cómo estás? Y cuando eso no ocurre, la ausencia pesa. Te pesa porque sientes que todo lo que has dado, todo el esfuerzo, todo el amor, está siendo ignorado. Y es entonces cuando nace la dependencia emocional. Esta dependencia no es algo que tú elijas. Surge lentamente cuando tu vida empieza a girar en torno a las respuestas que esperas de los demás. Cuando ponemos nuestro valor en manos de los demás. Cuando creemos que solo estaremos completos si nos recuerdan, nos aceptan y nos quieren. Y esto, sin darnos cuenta, nos coloca en una posición de fragilidad, porque empezamos a vivir no para nosotros mismos, sino para la validación externa. Confucio dijo, «Quien necesita aplausos para vivir, morirá al primer silencio». Esta frase nos invita a mirar hacia adentro, a comprender que es posible amar profundamente a nuestros hijos y, sin embargo, no hacer de ellos el centro de nuestra existencia. Es posible amarlos sin depender de ellos. Es posible querer que estén ahí, pero no desesperarse en su ausencia. Se les puede echar de menos y seguir manteniendo la dignidad. El problema no está en sentir, es perderse en el sentimiento. Es construir una vida tan centrada en el papel de padre que, cuando los hijos alzan el vuelo, lo único que queda es un vacío difícil de llenar. Pero ese vacío puede transformarse. Hay una historia sobre una mujer llamada Julan, que, tras la muerte de su marido, se dedicó por completo a sus hijos. Lo hizo todo por ellos, y durante años su vida giró en torno a sus necesidades. Cuando crecieron, siguieron su propia vida, y ella se quedó sola, esperando. Cada domingo ponía la mesa como en los viejos tiempos, hacía té, preparaba los platos, pero nadie venía. Y cada domingo era una herida fresca. Hasta que un día decidió cambiar, no como una reacción de rabia, sino como un gesto de autocuidado. Julan empezó a hacer senderismo, se apuntó a clases de pintura, se reencontró con amigos de su juventud, empezó a asistir a un grupo de lectura, y entonces ocurrió algo curioso. Sus hijos volvieron. No por culpa ni por obligación. Volvieron porque se dieron cuenta de que la madre que parecía frágil había recuperado la fuerza. Volvía a tener brillo en los ojos y ese brillo los atrajo. Esa es la clave. Cuando dejas de depender, empiezas a inspirar. Te vuelves más ligero, más verdadero, más admirable. No te buscan por lástima o por obligación, sino por placer. Y aunque tus hijos no vuelvan como te gustaría, estarás en paz, porque habrás redescubierto algo que no depende de nadie: tu autonomía afectiva. Esto no significa cerrar tu corazón, significa fortalecerlo. No significa dejar de amar, significa amar con conciencia, sin esperar que la otra persona complete lo que tú mismo puedes construir. Es natural echar de menos a alguien, es humano anhelar la cercanía, pero tu bienestar no puede depender de la actitud de otra persona. Mereces ser feliz por ti mismo. Mereces despertarte y tener un motivo para sonreír aunque no suene el teléfono. Mereces sentirte pleno. Cuando eso ocurra, cuando llenes tu tiempo con cosas que son buenas para ti, con personas que son buenas para ti, con prácticas que te nutren, el mundo a tu alrededor cambiará. Tus hijos cambiarán, o quizá no, pero ya no serás rehén de su respuesta. Y eso es libertad. Libertad emocional, la base sólida sobre la que puede florecer el verdadero respeto. Paso 4. Establecer límites y hacerlos cumplir. Quizá una de las mayores dificultades para quienes aman profundamente sea decir basta, poner un límite, trazar una línea, sobre todo cuando se trata de sus propios hijos. Porque desde el principio, todo en ti estaba preparado para dar tiempo, energía, cuidados, consejos, dinero, silencio, paciencia. Lo hiciste con amor, con intención, con orgullo, pero también con miedo.
miedo a ser rechazado, miedo a ser visto como demasiado duro, miedo a perder la conexión, y por ese miedo aceptaste pequeñas cosas, un tono duro aquí, una respuesta cruzada allá, desprecio disfrazado de broma, falta de respeto camuflada como es su manera. Y antes de que te dieras cuenta, estabas normalizando actitudes que antes nunca habrías aceptado. Así es como se pierde el respeto. Poco a poco, con concesiones silenciosas, con ausencias incuestionables, con agresiones ignoradas para evitar conflictos, con frases que te tragas aunque sepas que te hacen daño. Pero el silencio que evita el conflicto es también el silencio que alimenta la falta de respeto. Y Confucio dijo: la frontera que no se traza invita al invasor. Si no muestras a los demás hasta dónde pueden llegar contigo, llegarán más lejos. No porque sean malos, sino porque les has enseñado con tu tolerancia que todo está permitido. Poner límites no es alejarles, es educar, es proteger la relación para que no se vuelva tóxica, es mostrar que el amor, para ser verdadero, necesita respeto mutuo. Y los límites no se imponen con ira. Los límites se comunican con claridad y se mantienen con coherencia. Piensa un momento. ¿Cuántas veces has escuchado cosas que no merecías? ¿Cuántas veces has tolerado ironías, gritos y juicios? ¿Cuántas veces has escuchado de un hijo algo que nunca habrías dicho a tu madre o a tu padre? Y ahora, párate a pensar. ¿Qué has dicho? ¿Qué has hecho? Si la respuesta es nada, quizá ahí esté la raíz de todo. No hace falta pelearse, no tienes que gritar, pero sí tienes que ser firme. Necesitas, al menos una vez, mirar a tu hijo o hija a los ojos y decirle: merezco ser tratado con respeto, y luego respaldar esa afirmación con hechos. Ren, un hombre que vivió mucho y cayó aún más, dijo una vez a su hijo que le interrumpía: hablo con quien me escucha. Cuando estés preparado, volveré a hablar contigo. Y permaneció en silencio durante días, sin dolor, sin resentimiento, solo en paz con su decisión. Y cuando su hijo regresó, algo había cambiado, no en la voz de Ren, sino en los ojos de su hijo, que ahora veía a todo un hombre frente a él. Los límites no alienan, definen, organizan, enseñan. Cuando empiezas a posicionarte, puede haber resistencia, puede haber sorpresa, incluso puede haber distanciamiento. Pero todo esto forma parte del proceso, parte de la reeducación emocional que debe tener lugar. Y aquí hay un detalle importante. Hay que mantener el límite. No basta con decirlo una vez, no basta con pedirlo con lágrimas en los ojos. Hay que repetirlo con firmeza, calma y constancia. No por terquedad, sino por dignidad. Los hijos que quieren, aunque sean reacios, aprenderán a respetar el espacio que establezcas. Los hijos que aún no saben amar plenamente necesitarán este límite para aprender lo que es el respeto. Y si, por casualidad, el límite conduce al distanciamiento, no te culpes, porque una relación sin respeto ya es una forma de distanciamiento, aunque todos estén físicamente presentes. No naciste para ser un muro insensible. No naciste para aceptar migajas emocionales. El amor que has dado merece ser devuelto con cariño, y ese cuidado empieza cuando te das el derecho a no aceptar lo que te hace daño. Recuerda, ser firme no es ser cruel, es ser claro, y la claridad es lo que sana las relaciones heridas por el desorden. Tus seres queridos necesitan saber hasta dónde pueden llegar, no para que se sientan limitados, sino para que aprendan a valorarte como te mereces. Paso 5. Deja de dar sin ser valorado. Dar es uno de los gestos más nobles que existen. Dar tiempo, dar un hombro, dar silencio, dar consejos, dar dinero, dar apoyo cuando nadie lo hace. Dar es lo que hacen los padres desde el primer día que tienen a sus hijos en brazos. Porque el amor,
para quien ama de verdad, es sinónimo de dar. Das de ti mismo, todo de ti. Pero hay que decir algo importante. No todos los gestos de generosidad se reconocen como es debido. Y lo que es peor, cuando dar se convierte en algo constante, automático y acrítico, ya no se percibe como un regalo, sino como una obligación. Así es como muchos padres llegan a un punto en el que se sienten agotados, no porque estén cansados de amar, sino porque están cansados de darlo todo y recibir tan poco. Extiendes la mano, y al otro lado esperan algo. Te anticipas a las necesidades y nadie dice siquiera gracias. Haces sitio, abres la cartera, abres el corazón y te piden, te exigen, te critican. Es duro decirlo, pero es necesario. Cuanto más das sin ser apreciado, más te enseñas a ti mismo que lo que ofreces carece de importancia. Confucio dijo: lo que se ofrece en exceso, sin juicio, pierde su virtud y se convierte en vicio. Y el vicio del que hablaba no es solo el del receptor, es también el del que da sin conciencia. Puede que hayas aprendido que el verdadero amor es incondicional. Y sí, el sentimiento puede serlo, pero el comportamiento no tiene por qué serlo. Porque el amor también sabe decir basta. El amor maduro comprende que dar todo el tiempo, sin retorno, sin gratitud, sin intercambio, ya no es generosidad. Es autohumillación. Beng era un hombre sencillo, padre de 3 hijos. Siempre ayudaba en lo que podía. Incluso después de jubilarse, siguió financiando gastos, prestando dinero y cuidando incansablemente de sus nietos. Un día, en una reunión familiar, oyó decir a uno de sus hijos: «Pero es su deber, no hace otra cosa con su vida». Aquellas palabras le dolieron más que cualquier otra cosa que hubiera oído jamás. Y aquel día, Weng se dio cuenta de que lo que había sido generosidad se había convertido en expectativa. Lo que era cuidado se convirtió en rutina. Lo que era un regalo se convirtió en una deuda. Fue entonces cuando cambió. No con ira, sino con claridad. Empezó a decir: ayudo cuando veo esfuerzo, cuando veo reconocimiento, cuando veo respeto. Y curiosamente, sus hijos empezaron a hacerle más caso. No porque amenazara con cortarlo todo, sino porque vieron que por primera vez él se ponía en primer lugar. Y eso imponía respeto. El gran error es pensar que para ser amado tienes que seguir dando, incluso cuando lo que recibes de vuelta es ingratitud. Así no es como funciona el verdadero amor. Dar tiene que ser juicioso. Hay que dar desde el equilibrio. Dar tiene que salir del corazón, pero también de la razón. Cuando empiezas a evaluar a quién das, cómo lo reciben, y si hay gratitud de por medio, no estás siendo egoísta. Estás siendo justo contigo mismo y con los demás. Y sí, por casualidad, cuando dices no por primera vez, alguien te acusa de haber cambiado. Sonríe, porque sí, has cambiado. Has cambiado para mejor. Has cambiado en alguien que entiende que lo que ofreces tiene valor, y lo que tiene valor no se puede regalar a cualquier precio. Empieza poco a poco. Haz preguntas antes de aceptar una petición. Observa el tono con el que se pide algo. Fíjate si hay reconocimiento. Y si no, ten el valor de negarte. Los que te quieren de verdad lo entenderán. Y los que no, puede que nunca hayan apreciado lo que ofreciste de corazón. La verdad es que no estás hecho para ser un recurso eterno. Eres una persona con límites, con cansancio, con deseos, con necesidades. Y si nadie más lo reconoce, entonces eres tú quien tiene que empezar a recordarlo. Dar es noble, pero dar sin ser apreciado es perderte a ti mismo. Y ya has dado demasiado. Ahora es el momento de darte a ti mismo lo que te ha faltado durante tanto tiempo. Respeto. Paso 6. Construye una vida fuera de ellos. Hay una trampa silenciosa en dedicarte tanto a tus hijos que te olvidas de ti mismo. Empieza por el amor más puro.
el deseo sincero de protegerlos, de verlos felices. Renuncias a tus sueños para que ellos puedan tener los suyos. Dejas de lado tus deseos, tus anhelos, tus gustos, todo para poner a tus hijos en primer lugar. Y durante un tiempo, eso parece justo, natural, noble. Pero pasan los años, los hijos crecen, llevan sus propias vidas, forman sus propias familias, y te encuentras ahí, de pie, con el corazón aún atrapado en una rutina que ya no existe, esperando visitas, llamadas, cualquier señal de que sigues ocupando un lugar central en sus vidas. Cuando no es así, te sientes olvidado y aparece el vacío. Confucio decía, el padre que gira en torno a sus hijos los asfixia, pero el padre que gira en torno a su propia vida los inspira. Estas palabras, pronunciadas hace tantos siglos, siguen siendo ciertas hoy, porque el amor que se convierte en dependencia no fortalece, sino que aprisiona, y los hijos, por mucho que quieran, no están hechos para llenar todos tus espacios. Es doloroso admitirlo, pero muchas mamás y papás han llegado a vivir para sus hijos, no solo durante la infancia, que es lo natural, sino a lo largo de toda la vida. Han creado una rutina emocional en la que solo se sienten vivos cuando están en contacto con ellos. Y cuando ese contacto no se produce, el mundo pierde su color. Pero vivir así no es justo, ni para ti ni para ellos. Tienes derecho a una vida que no dependa de la atención de nadie. Una vida con tus propios intereses, tus propias amistades, tus propios momentos de alegría, tus propios objetivos, por sencillos que sean. Hay una historia sobre una mujer llamada Mei Ling. Después de que sus hijos se casaran, se fue a vivir sola. Durante los primeros años, su vida consistió en esperar. Esperar a que llamaran. Esperar a que aparecieran. Esperar a que la recordaran. Pero esa espera se convirtió en dolor, y el dolor se convirtió en silencio. Fue entonces cuando decidió cambiar. Se matriculó en un taller de cerámica. Volvió a tomar clases de pintura china. Empezó a pasear por el parque todas las mañanas. Conoció a otras mujeres que también estaban redescubriendo la vida después de los hijos. Y poco a poco volvió a sonreír. Y lo más curioso, sus hijos venían a verla más a menudo. Querían saber de sus cuadros, de sus salidas, de sus amistades. Querían verla porque ahora tenía algo que les atraía, un brillo en los ojos. Mei Ling pasó de ser alguien que esperaba a alguien que vivía, y al hacerlo, se hizo aún más admirada. Construir una vida al margen de los hijos no es alejarse, es respetarse a uno mismo. Es demostrarles, y demostrarte a ti mismo, que sigues siendo una persona completa, que tienes deseos, alegrías y descubrimientos, que tu tiempo no está congelado en el pasado, sino vivo en el presente. Y esta elección no requiere grandes cambios. A veces empieza con una pequeña decisión: retomar una actividad que te gustaba, tomar un café con alguien que conoces desde hace tiempo, escribir, dar un paseo, aprender algo nuevo, hacer algo solo por placer, algo que sea tuyo. Poco a poco, te darás cuenta de que no necesitas depender de nadie para sentirte completo, que el tiempo puede ser generoso cuando se vive bien, y que el silencio, cuando se llena de cosas buenas, deja de ser soledad para convertirse en paz. Tus hijos se darán cuenta. Quizá no inmediatamente, pero se darán cuenta. Y aunque no lo hagan, tú lo sabrás. Sabrás que has construido una vida que no gira en torno a la espera, sino en torno a opciones. Sigues siendo padre, sigues siendo madre, eso nunca cambia. Pero también eres más que eso. Eres una persona completa y mereces ser tratado como tal. Querer a tus hijos es maravilloso, pero también lo es amarte a ti mismo. Y cuando vives con presencia, con alegría, con propósito, inspiras. Y el respeto viene naturalmente, no porque lo exijas, sino por admiración. Paso 7. Perdona,
pero no te anules. Ningún dolor es tan silencioso como el causado por alguien a quien amas. Cuando viene de un extraño, el malestar pasa. Pero cuando viene de un hijo, alguien a quien hemos criado con amor, acunado en nuestros brazos, defendido del mundo, el dolor adquiere un peso diferente. Es más profundo, más íntimo y a menudo más difícil de expresar. Probablemente tú mismo lo has experimentado. Palabras duras, rechazo, la ingratitud, un gesto frío, desprecio, falta de reconocimiento. Pequeñas cosas para quien las ve desde fuera, pero enormes para quien las siente dentro. Y entonces, como un buen padre, respiras hondo y perdonas. No por debilidad, sino porque sabes que aferrarte al dolor te enferma. Perdonas porque amas, perdonas porque crees que si no perdonas, el vínculo se romperá para siempre. Y haces bien en perdonar. El perdón te libera, te cura, alivia el corazón. Pero aquí está lo esencial. Perdonar no es lo mismo que anularse. Perdonar no es fingir que no ha pasado nada. No es permitir que se vuelva a abrir la misma herida. No es continuar en el mismo lugar donde te faltaron al respeto, esperando que un día cambie la actitud de la otra persona. Confucio dijo, perdonar es dejar la piedra, pero no volver a pisar la misma espina. Esta frase encierra una sabiduría poco común. Nos recuerda que el perdón debe ser un gesto de liberación, no de sumisión. Se puede perdonar a alguien sinceramente y, aún así, poner un límite. Puedes desear el bien sin permitir el mal. Se puede amar y protegerse al mismo tiempo. Muchos padres confunden el perdón con la obligación de seguir aguantándolo todo. Siguen siendo ignorados, ofendidos, explotados, y siguen diciendo, forma parte de ello. Es mi hijo. Ya pasará. Pero esto, con el tiempo, no trae reconciliación. Trae el borrado. Te encoges, te callas, te alejas de ti mismo, y con ello, dejas de existir como individuo. El verdadero perdón no te pide que te hagas daño para mantener un vínculo. Te pide que te cures a ti mismo para que puedas decidir con claridad qué quieres conservar o cambiar. Hay una historia sobre un hombre llamado Liang. Su hijo le trató con gran frialdad durante años, siempre exigente, impaciente, crítico. Liang perdonaba en silencio, siempre decía, ya lo entenderá. Pero el tiempo pasaba y nada cambiaba. Hasta que un día, Liang hizo algo diferente. Escribió una carta, no acusando ni quejándose, pero explicó cómo se sentía. Habló del dolor que cargaba, de lo mucho que había intentado mantener viva la relación, y dijo, con ternura y firmeza, «Te perdono todo, pero ya no puedo fingir que no me duele». Le entregó la carta y dio un paso atrás. Dejó de ofrecerse, dejó de estar siempre disponible, y por primera vez su hijo sintió su ausencia, no como un castigo, sino como una lección. Meses después, volvió diferente, más humilde, más abierto, no porque su padre se lo exigiera, sino porque su padre, por fin, demostró que él también necesitaba que le cuidaran. Ese es el poder del perdón que viene con la conciencia. No destruye los puentes, pero tampoco permite que se crucen. No tienes que levantar muros ni vivir en conflicto, pero sí tienes que recordarte a ti mismo que tú también mereces respeto, que tu dolor importa, que tu historia tiene valor. Perdonar, sí. Libera a la otra persona de la culpa. Libérate a ti mismo del dolor. Pero que eso no signifique volver a aceptar todo como antes. Después del perdón, tiene que haber un cambio en la actitud de la otra persona, y también en la tuya. Y si ese cambio no llega, quizá el mejor gesto de amor sea la distancia. Una distancia que preserva, que honra, demuestra que el amor continúa, pero que la dignidad también debe permanecer. Se puede ser compasivo y firme. Se puede tener un corazón generoso y una postura clara. Puedes abrir los brazos sin bajar la cabeza.
El perdón no es un final, es un nuevo comienzo. Pero este nuevo comienzo solo vale la pena si tú también estás incluido en él. Ahora que has repasado estas 7 enseñanzas, quizá algo dentro de ti se haya movido. Tal vez hayas recordado momentos en los que aceptaste el silencio, días en los que querías que te vieran pero te ignoraban, palabras que dolían y silencios que dolían aún más. Y sobre todo, tal vez te hayas dado cuenta de lo mucho que te esforzaste, de lo mucho que diste, de lo mucho que creías que bastaba con amar para ser respetado. Pero la verdad es que el amor es tierra fértil. El respeto es la semilla que hay que plantar en ella. Y como cualquier semilla, necesita espacio, cuidado y firmeza para crecer. El respeto no nace de la sumisión, no crece de la insistencia. Florece cuando quien ama también se honra. No necesitas cambiar a tus hijos, no necesitas que cambien para que tu vida vuelva a tener sentido. Lo que necesitas ahora es volver a encontrarte a ti mismo, redescubrir tu voz, tu valor, el lugar que siempre ha sido tuyo pero que tal vez hayas olvidado ocupar. Y este reencuentro no requiere fuerza bruta, requiere presencia, la presencia de alguien que sabe lo que se merece, de alguien que no da explicaciones todo el tiempo, de quien no discute para demostrarlo, de quien no cede ante la falta de respeto disfrazada de amor. Puedes empezar ahora. Puedes dejar poco a poco de buscar la aprobación. Puedes enseñar más con el ejemplo que con la palabra. Puedes dejar de esperar y construir una vida que te llene. Puedes poner límites y respetarlos. Puedes dar conscientemente, no por obligación. Puedes vivir para ti y no solo para los demás. Y sobre todo, puedes perdonar con firmeza, sin quemarte. Puedes hacer todo esto con calma, sin prisas, sin culpabilidad. Porque no se trata de alejarte de tus hijos, se trata de acercarte a ti mismo. Y cuando eso ocurre, algo poderoso cambia a tu alrededor. Los hijos que parecían distantes empiezan a mirarte más de cerca. Las relaciones empiezan a reorganizarse. La voz que antes se ignoraba se escucha. No porque hayas gritado, sino porque finalmente recuerdas quién eres. Confucio dijo: el hombre que camina en la verdad no necesita ser seguido, es naturalmente respetado. Que estas palabras te acompañen. Y cuando terminemos este vídeo, que respires hondo y digas: ahora recuerdo, ahora vuelvo a ser yo. Si esta enseñanza te ha llegado al corazón, escríbela en los comentarios. Confucio me recordó a mí mismo. Comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar estas verdades. Dale a me gusta al vídeo y suscríbete al canal para recibir más reflexiones como esta. Y recuerda, el respeto empieza en el interior y se extiende cuando decides no olvidarlo. Que estés bien y hasta la próxima.